Bienvenidos a todos. Y pues les dejo la palabra a Michelle y también a Brenda. Brenda, bienvenida. Michelle, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos y pues arrancamos. Bueno, todos los días trabajo con inversionistas extranjeros que llegan con una serie de inquietudes sobre el tema de financiamiento. Es por eso que nos dimos a la tarea de recopilar las principales preguntas e inquietudes que ya sabemos que estos tienen y traemos a la mejor persona que nos puede ayudar a responderlas. El experto Michelle Luna, quien es parte del equipo con el que trabajo todos los días igualmente para llevar a una inversión exitosa a los clientes. Así es que bienvenido, Michelle, y muchas gracias por acompañarnos. Pues como le comentaba, mi nombre es Michelle Luna, yo soy originador de crédito hipotecario con licencia federal en todos Estados Unidos y especialmente en el estado de la Florida. Represento la compañía Marimont Financial Service. Nosotros somos una empresa de mortgage broker en Estados Unidos y ejercemos en diferentes estados, ya sea la Florida, Georgia, Texas y Michigan. No sé si ustedes, algunos de ustedes, para explicarlo de una manera breve, sabe cómo funciona la industria de financiamiento, la industria hipotecaria en los Estados Unidos, pero de una manera bastante rápida se la voy a precisar antes de entrar en lo que es el tema de la materia. En Estados Unidos, a diferencia de los países, de nuestros países latinoamericanos, donde estamos acostumbrados a hacer transacciones financieras, en Estados Unidos existen dos tipos de financiamiento o dos tipos de bancos. Están los bancos de primer piso, que son los bancos tradicionales que muchos de ustedes conocen, que son Wells Fargo, Bank of America, Chase. Ese tipo de bancos se denominan bancos, instituciones depositarias, porque reciben dinero del público y a su vez generan unos tipos de préstamos que están enfocados básicamente para residentes o ciudadanos norteamericanos que vayan a comprar una vivienda para su uso personal, dígase su vivienda primaria. Fuera de ahí existen lo que son los bancos de segundo piso, que es donde realmente descansa más del 75% de todas las transacciones financieras que se hacen dentro de Estados Unidos para financiar ya sea compras de vivienda, no importa el tipo de vivienda que sea o propiedad que sea, e incluyendo a los ciudadanos extranjeros. Explico siempre esto para que todo el mundo sepa por qué se maneja de una manera, por qué se maneja de otra y por qué todos los ciudadanos extranjeros, con algunas excepciones de algunos países en específico, que tienen algunos vetos, como en el caso de Rusia, el caso de China, Cuba, Venezuela e Irán, no se le permite hacer inversión en Estados Unidos, pero después el resto del mundo está totalmente abierto a poder obtener una financiación. Y como yo siempre digo, cada vez que converso, ya sea con un prospecto cliente, y muchas veces la gente al principio no lo entienden o no lo pueden creer, no es difícil para un ciudadano extranjero obtener crédito en Estados Unidos para invertir y comprar propiedades dentro del mercado inmobiliario. Entonces, ya después de haberle explicado esto, le voy a pasar la palabra a Brenda para que entonces Brenda pueda seguir ya con la interacción. Vamos a tener una interacción de las, como Brenda numeró, de las preguntas o de los puntos más importantes. Y si ustedes tienen algunas inquietudes, por favor ponerle en el chat, que al final entonces nosotros se la estaremos contestando de manera puntual. Bueno, listos. Primera pregunta sería, Michelle, ¿cómo puede un extranjero comprar propiedades en Estados Unidos con financiamiento? Bueno, lo primero que existe un programa que se llama Foreign National, que significa en español nacional extranjero. Ese programa, a la cual se desprenden varios programas de financiamiento, le da la capacidad a un ciudadano extranjero desde su país de origen poder comprar propiedades con financiación, teniendo en cuenta dos puntos importantes. Primero, el punto migratorio, dígase que si dice ser extranjero y está viviendo en su país, debemos de demostrar eso. Vamos a poner el ejemplo de que sea un ciudadano mexicano. El ciudadano mexicano tiene que presentar un documento oficial, dos documentos oficiales de México, pasaporte y lo que conocemos acá en Estados Unidos como ID o identificación de registro personal de su país de origen, y lo que son pruebas de direcciones. Pruebas de direcciones vienen siendo documentos de facturas o servicios básicos que estén a nombre de esa persona y que a su vez tenga lo que le llamamos la dirección de su casa primaria en su país de origen. Eso es lo que vendría siendo
el arraigo en el país de la persona. Y adicional a eso, esa persona tiene que presentar lo que es una visa norteamericana que le permita entrar a Estados Unidos para poder celebrar un contrato de compra o un contrato de financiación. Ojo, no en todos los programas para extranjeros le van a pedir la visa, para que estén claros con eso. Eso va a depender, evidentemente, de qué tipo de programa y qué tipo de propiedades que vaya a comprar. Después, más adelante, podemos abundar en eso. Y la segunda documentación, que es de carácter ya financiero, al ciudadano extranjero lo que se le piden son los 2 últimos meses de extracto bancarios, ya sean personales o de su empresa, para poder demostrar de que esa persona tiene en la actualidad el activo líquido para poder entrar en la compra mediante un contrato. Para que más o menos tengan una idea, normalmente el extranjero compra en Estados Unidos, como llamamos acá, con un down payment mínimo o un pago inicial mínimo, o un pie de entrada entre un 25 a un 30%, más los gastos de cierre de la transacción, que pueden rondar aproximadamente un 5%. Entonces, para nosotros certificar y dar una certificación de que la persona está preaprobada financieramente, dentro de las documentaciones migratorias más otras documentaciones que solicitamos, la persona debe de demostrar de que tiene los fondos para poder participar en la compra de la financiación, aunque el banco ya financie la cantidad restante. Así es, muy bien, Michelle. Bueno, aquí ya nos platicaste algunos, pero un poco más puntualmente. Entonces, ¿cuáles serían los principales documentos que un extranjero debe tener para presentar? Como le acabo de explicar, pasaporte, otro documento oficial de su país de origen, los 2 últimos meses de extractos bancarios, 1 o 2 pruebas de direcciones, dígase factura de agua, luz, teléfono, servicios, la información laboral no profunda. Cuando me refiero a la información laboral no profunda, me refiero dónde ha trabajado en los últimos 2 años o a qué se dedica en su país de origen, si es empresario o tiene negocio, nombre de la compañía, teléfono, dirección exacta. Esos son los documentos iniciales para el proceso de la preaprobación financiera. Muy bien. ¿Qué tipo de propiedades puede comprar un extranjero en los Estados Unidos? Bueno, cuando iniciamos le comenté que básicamente un extranjero puede comprar cualquier tipo de propiedad. Y cuando me refiero a cualquier tipo de propiedad, me refiero al hecho de que existen diferentes propiedades para diferentes usos. Algo importante, el préstamo que se le otorga al ciudadano extranjero, aunque tiene la misma característica de un préstamo a un residente local o a un ciudadano norteamericano, se concreta para poder ser cancelado en 30 años. Ahora, ¿cuáles son esas propiedades puntuales? Puede comprar condominios, puede comprar casas normales, no adosadas, casas adosadas, que son las que conocemos acá en Estados Unidos como townhouse, que muchos de ustedes sabrán a lo que me refiero. Puede comprar condominios dentro de proyectos de condo hoteles, que son condominios que están estructurados para generar renta diaria, y los condominios normales están estructurados para generar renta mensual. También el ciudadano extranjero puede comprar locales comerciales de cualquier tipo de uso, ya sea para adquirirlo y rentarlo más adelante a compañías, y también puede comprar lo que conocemos acá como los warehouse, que son almacenes o depósitos en los cuales muchos inversionistas extranjeros invierten en ese tipo de propiedad, en la cual se la alquilan a empresas de distribución. Muy bien, ¿y hasta cuántas propiedades puede obtener el extranjero? Bueno, cuando lo digo, muchas personas algunas veces no lo creen. Dependiendo evidentemente del programa que se elija, normalmente un extranjero puede comprar hasta 20 propiedades con una financiación. Lo que nosotros hemos hecho por el tiempo que tenemos trabajando, vamos a decirlo así, con inversionistas extranjeros, especialmente de Latinoamérica, es que lo primero que le preguntamos es: ¿cuál es el deseo? ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Quieren crear un portafolio de propiedades en el futuro? Entonces, en base a eso, nosotros lo que hacemos es que le damos cierta orientación. Primero, lo guiamos y lo llevamos a un contador público autorizado que le va a constituir una empresa dentro de Estados Unidos que le va a permitir poder comprar propiedades y formar lo que le llaman portafolio. Pero en realidad puede comprar con financiamiento hasta 20 propiedades por solicitante. Por solicitante. Ok, ¿cuántas personas pueden participar en una financiación para la compra de una propiedad?
Mira, es una pregunta muy buena porque muchas veces cuando uno conversa con inversionistas o con clientes, ellos te dicen, bueno, mira, mi interés es comprar una propiedad, vamos a poner un ejemplo en Miami, en Orlando, en Sarasota, Tampa, pero el presupuesto por el cual fui preaprobado no me da para yo poder adquirir una propiedad, vamos a decirlo, de 500, 600 mil dólares. Entonces ahí que viene la parte bonita, en base a la pregunta que tú haces, de que el programa o los programas de financiación en Estados Unidos para extranjeros permite de que más de una persona pueda aglomerarse con otras y evidentemente participar en una única financiación. Eso se logra por el motivo de que la mayoría de los inversionistas constituyen, como le acabo de explicar, forman una compañía dentro de la Florida que muchas veces la denominan LLS o corporación. Entonces las personas que forman parte de esa corporación evidentemente van a formar parte de un único préstamo a nombre de esas 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas. Y evidentemente la gente lo que hace es que mitiga vamos a decirlo, su riesgo de inversión y pueden adquirir una propiedad de mayor valor dependiendo, claro, de lo que le haga sentido al inversionista, en este caso el cliente. Muy bien, Michelle, muchas gracias. ¿Cuáles son los tipos de programas que un extranjero podría participar? Mira, dentro del programa Foreign National existen diferentes tipos de programas. Están los programas de lo que le llamamos Full Doc o documentos completos. En estos programas están básicamente orientados a inversionistas extranjeros cuya característica en su país de origen sean autoempleados o empresarios. ¿Cuál es la virtud de este programa? La virtud de este programa es que te da la capacidad de poder accesar a tasas de intereses tan bajas como las que puede obtener un ciudadano norteamericano o un residente norteamericano para la compra de una propiedad primaria. O sea, en este caso, el inversionista extranjero compra una propiedad en calidad de inversión y al hacerse mediante el programa Full Doc, puede obtener tasas, un ejemplo, en la actualidad tan bajas como 7, 7.5, que es vamos a decir lo que se está manejando hoy en día para residentes locales, que se le maneja la información completa. La única diferencia es que al inversionista extranjero no se le va a pedir información tributaria de su país de origen. La información tributaria se sustituye por lo que conocemos acá, carta del contador o un informe de su contador público autorizado de su país de origen, en la cual certifique lo que esa persona o la empresa de esa persona ha producido en los últimos 2 periodos fiscales o 2 años fiscales. Como ustedes sabrán, los contadores públicos autorizados tienen lo que le llaman fe pública. Y la fe pública es algo que se respeta a nivel mundial mediante tratados internacionales. Es igual que una sentencia de un juez, es igual que una ley. O sea, las leyes, recuérdense que son territoriales, no pueden salir, pero la fe pública traspasa fronteras. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si un inversionista extranjero, como pasa, nos demuestra a nosotros mediante su contador un estado de ganancia y pérdida, que le prepare su contador y una certificación que el contador diga de que esa persona produce tanto anualmente en los últimos 2 años, eso obligatoriamente se toma como que es así y le da más capacidad al autoempleado o al empresario de poder adquirir propiedades con financiación. Algo breve para finalizar ese punto. El programa Full Doc le da la opción al empresario de poder fijar la tasa de interés fija, ya sea a 3, 5 o 7 años, por debajo de la tasa normal. ¿A qué me refiero? Que si en un préstamo normal la tasa tenga un 8 y tú la vas a coger fija por 5 años, puedes coger la 7.5, aunque el préstamo se estructure a 30 años. ¿Qué pasa si después pasan esos 5 años y el inversionista se quiere quedar con el préstamo para pagarlo? Entonces se hace o una refinanciación o la tasa de interés se va a la tasa del momento. Normalmente ese programa, como le explico, lo toman los empresarios o los autoempleados porque ya tienen 3 metas que van a cumplir. O van a vender la propiedad a los 5, 3, 7 años, o van a cancelar el préstamo aunque se le haya dado 30 años para pagar, o van a hacer una refinanciación para extender 30 años más de los 30 que tomaron y evidentemente poder sacarle beneficio a la tasa de interés del momento. El otro programa que existe se llama programa DSCR. En español viene siendo como capacidad de pago de la misma propiedad. ¿Qué significa? De que aunque se pidan informaciones
profundas y no tan profunda crediticia del cliente, el que va a demostrar que tiene la capacidad de poder pagar el crédito es la misma propiedad en sí. ¿Cómo se determina eso? Mediante un estudio que nosotros hacemos cuando se manda a hacer la evaluación o tasación o apreciación de la unidad o de la propiedad que se va a comprar, se hace lo que le llaman comparable de renta. Entonces, ese comparable de renta se toman propiedades similares y el comparable de renta tiene que ser igual o mayor al compromiso del préstamo más los pagos de seguro, impuestos y mantenimiento en caso de que sea un condominio. Eso le da mucha tranquilidad al inversionista. ¿Por qué? Porque el inversionista muchas veces nos pregunta a nosotros, ¿y qué pasa si yo no puedo pagar el préstamo? Sencillo. Tanto en el programa Full Doc como en el programa de DSCR, esos programas están estructurados para que la propiedad en sí tenga la capacidad de poder pagar la obligación en caso de que sucede por cualquier situación, por decirlo de esa manera. Algo importante, porque es bueno recalcarlo. En Estados Unidos, cuando un banco hace una financiación, el banco no espera los 30 años para que el cliente pague. En Estados Unidos, un préstamo se convierte después en lo que le llamamos un instrumento financiero y aunque el cliente le siga pagando al mismo banco, esa deuda se convierte en lo que llamamos un bono y se comercializa ese bono a otras instituciones financieras, Wall Street o otro fondo de inversión fuera de Estados Unidos, por la cual el interés de nosotros desde el primer momento es que el cliente y la propiedad tengan la capacidad por sí sola de generar riqueza para pagarse sola. ¿Por qué? Porque es mentira que al banco le interesa que el cliente no pague para quedarse con la propiedad. Eso es mentira, eso necesita al contrario. Eso le crea un problema a la institución financiera. Pero a su vez, lo que hace con eso es que protege al inversionista. Ok. Muy bien, Michelle. Como última pregunta, ¿cuál es el porcentaje mínimo de entrada que debe pagar un extranjero para comprar con financiamiento? Mira, si son propiedades que no están constituidas dentro de edificios que denominamos condotel, que ya lo mencioné, que son condominios que te permiten hacer rentas cortas y se manejan como si fueran un hotel. Un extranjero puede comprar una propiedad con un pago inicial de entrada de mínimo de un 25%. Claro, en el programa que te acepta el 25% te va a poner un valor mínimo de monto de préstamo, que son alrededor de $200,000. Si estamos comprando una propiedad cuyo monto de préstamo es de $200,000 hacia arriba, el cliente puede acceder a una financiación poniendo el 25% más los gastos de cierre. Ya en el resto de las otros tipos de propiedades, tiene que ser de un 30% en adelante. Pero es bueno saber de que el porcentaje de pago inicial siempre va a estar, vamos a decirlo, íntimamente relacionado a la capacidad del pago del comparable de renta. O sea, que fue lo que expliqué. Si al momento en el cual el comparable de renta queda un poquito por debajo del compromiso mensual, se le pide al cliente poner 1%, 2%, 3% más de pago de entrada para que ese nivel quede sosanado. Ok, pues bueno, serían las preguntas más frecuentes que tenemos y nos veamos alguna duda que tengan ustedes, Carla. Exacto. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud en base a lo que hemos conversado, sería bueno hacérnosla saber para podérsela contestar de la manera más precisa y rápida. Bueno, acá tenemos varias preguntas. ¿Qué porcentaje de ingreso le da para capacidad de endeudamiento? Ok. Al extranjero solamente se le va a tomar en cuenta la parte de ingreso en el programa Full Doc. Entonces, ¿qué es lo que se determina en ese programa para contestar la pregunta muy puntual a nivel de ingreso? De que el ciudadano extranjero, dentro de la carta del contador o el estado de ganancia y pérdida que el contador va a presentar, el extranjero tiene que tener la capacidad de poder cubrir el pago del préstamo más cualquier compromiso que tenga en su país de origen. Normalmente, siempre cuando se presenta esa información, disculpen, pasa, el ingreso que se presenta pasa sin ningún problema. ¿Por qué?
porque lo que se está tomando en cuenta es la capacidad productiva del autoempleado o del empresario. ¿Por qué se toma la capacidad productiva del autoempleado o del empresario? Porque recuérdense que el que tiene una empresa o tiene un negocio, como es dueño de su empresa, tiene la capacidad de disponer de los recursos que esa empresa produce. Por eso nosotros no nos guiamos en las declaraciones de impuestos del país de origen. ¿Por qué? Porque al igual que en Estados Unidos, un empresario o un autoempleado tiene una realidad productiva que no es la misma a la realidad que reporta a nivel tributario. O sea que esa parte ahí siempre va a estar subsanada. Ok, gracias, Michelle. ¿Y cuánto dinero presta el banco del valor del inmueble y incluye en el préstamo el 5% de costos de cierre? Y si incluye, perdón, y si incluye en el préstamo el 5% de costos de cierre. Ok, los bancos en Estados Unidos para ciudadanos extranjeros, lo más que van a prestar va a ser hasta el 75, hasta el 75% del valor que la evaluación de precio de un cliente entra en un contrato de una propiedad de $500,000. El banco va a hacer una evaluación para determinar si esa propiedad realmente vale $500,000 o está cerca de los $500,000. Si la evaluación viene por un valor de $520,000, evidentemente el banco te va a prestar sobre lo que dice el contrato porque es el monto menor, el 75%. Pero si el valor de la evaluación o la tasación o el appraisal, como conocemos acá, viene por $495,000 y el contrato es de $500,000, el banco te va a prestar el 75% de los $495,000. Los gastos de cierre no se financian. Los gastos de cierre por obligación tiene que pagarlo y ponerlo el inversionista extranjero, el cliente, el comprador, junto con el pago inicial. Esa era una de las razones que desde el 2008 hacia atrás originó muchos fraudes hipotecarios en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque sí existía esa modalidad de que tú podías financiar hasta los gastos de cierre. El problema es que cuando entonces el cliente dejaba de pagar la hipoteca, como no puso nada de dinero, no le costaba nada. Y entonces venía y decía, yo te entrego la propiedad. El banco recibía una propiedad en calidad de pago, pero el banco no podía hacer nada con ella porque ya la deuda había sido traspasada a otra institución financiera. Desde el 2011, el sistema financiero en Estados Unidos, para evitar ese tipo de colapso financiero, cambia la ley, cambia las normas, y por eso toda transacción, el cliente tiene que pagar su gasto de cierre y su pago de entrada. Y complementando, justo nos pregunta Oscar, ¿y cuando en el proceso de la compra se sabe cuánto porcentaje prestará el banco? Dentro del proceso de la compra, ojo, lo voy a resumir en la logística cómo es. Primero, el cliente tiene que hacer una preaprobación financiera con nosotros, como empresa de financiación. Nosotros emitimos una certificación en la cual la persona tiene la capacidad de poder entrar en un contrato. Se va de la mano con su agente inmobiliario. Vamos a poner un ejemplo, Brenda, en la Florida. Brenda consigue la propiedad, nos la pasa a nosotros, nosotros hacemos una estimación de cuánto costaría cerrar esa transacción y cuántos serían los pagos mensuales. Automáticamente el cliente ya está de acuerdo con lo que se presenta, entonces el cliente le pide al agente inmobiliario, en este caso a Brenda, poder poner una oferta de compra. Si la oferta de compra es aceptada por el vendedor, que lo primero que va a pedir es demostrar que la persona tiene una certificación de preaprobación. Si la oferta es aceptada, entonces lo que se hace es que se inicia el proceso de financiamiento. En ese sentido, yo me siento con el cliente, le pongo 2 o 3 opciones a nivel de programas en la cual el cliente puede optar. El cliente me da la opción de qué programa es el que desea y nosotros iniciamos con el proceso del financiamiento. Dentro del proceso de financiamiento es que se solicita lo que es la evaluación de la propiedad y la inspección de la propiedad. Algo importante, en Estados Unidos todo el proceso de compra con financiamiento está totalmente blindado. Un cliente no llega a la mesa de cierre sin saber con anticipación por lo menos 3 estimaciones en cuánto es que tiene que tener para cerrar la transacción y cuál es el valor aproximado que va a pagar mensual. O sea, eso no existe en Estados Unidos.
Perfecto, Michelle. Y acá nos preguntan, ¿y si bueno, si tiene residencia ya se manejan las mismas condiciones o ahí cambia por el tema de la residencia? Ok, si la persona vive, vamos a poner un ejemplo, y lo estoy haciendo en la actualidad, creo que con un cliente de Brenda, él es mexicano, pero tiene ciudadanía norteamericana, pero reside en México. En el caso de él, el producto que él está comprando, que es un condo hotel, no mira si el cliente es extranjero o local. O sea, las leyes para ese tipo de programas se manejan de manera igual. Ahora, si nos vamos fuera del programa Condotel y nos vamos a un programa, vamos a decirlo normal, está comprando un single family, una casa o un condominio normal, si la persona es residente y tiene una residencia, evidentemente se le va a pedir más información que se le pide al extranjero porque esa persona en teoría debería de tener un historial de crédito que sí se le busca y se le revisa. Ahora, por eso decía al principio, al extranjero se le pide menos cosas. Y es por un lado es una ventaja. En cuanto a lo que es el pago de entrada, si la persona es residente, evidentemente puede, y la propiedad que va a comprar es una propiedad de uso de inversión porque vive fuera de los Estados Unidos, el pago inicial mínimo es un 20 a un 25. El del extranjero es de un 25 a un 30%, pero al local o al ciudadano, al residente, sí se le va a correr crédito dentro de Estados Unidos y se le va a pedir una serie de informaciones más profundas. Ok. Y ya nada más con unas dos últimas preguntas, Michelle. ¿Qué pasa si la persona que solicitó el financiamiento fallece? ¿Quién se queda con la deuda? Mira, esa pregunta es muy importante, aunque cuando nosotros hacemos el proceso de la preaprobación financiera, aunque no es algo que nosotros manejamos de manera directa, pero evidentemente nosotros, en este caso yo como originador de préstamo, prestamista, y en el caso de Brenda o de cualquier colega de Brenda que sea agente inmobiliario en Estados Unidos, nosotros por un tema de ética, si le conversamos al cliente y le decimos, mira, hay dos vías. Tú puedes poner la propiedad a nombre tuyo o a nombre de una corporación que constituyas en la Florida. ¿Cuál es la ventaja? Aunque te lo explique ya un especialista, que es lo que nosotros hacemos, que lo enviamos o lo referimos a un especialista tributario con licencia para eso, le decimos lo que tienes que tomar en cuenta es lo siguiente. Aunque el crédito se te está otorgando a ti como persona física, tú puedes poner la propiedad a nombre de una empresa que constituyas. Porque si mañana, Dios libre de mal, tú falleces, el impuesto de sucesión que tienes que pagar en el estado de la Florida es aproximadamente, a lo que tengo entendido, un 30, un poco más de un 30%. Entonces, los sucesores, no importa si viven fuera de Estados Unidos, para poder quedarse con la propiedad y que esa propiedad no entre en el futuro en un proceso legal, como le conocemos acá foreclose, tienen que pagar el impuesto sucesoral. Normalmente el 95% de todos los inversionistas extranjeros terminan poniendo la propiedad a nombre de una corporación, no solo por la parte sucesoral, sino también por la parte impositiva y tributaria que el contador le explica y que son beneficiosas para el mismo cliente. De acuerdo. ¿Y qué institución? No, perdón. Y una última. Y dame un segundo, por acá teníamos. ¿Cuáles son los intereses promedio que se manejan en estos créditos? Que creo que lo comentabas hace un momento. Y cuando en el proceso de la compra se sabe cuánto, no, este ya lo habíamos preguntado. ¿El financiamiento se otorga a las empresas o a una de las personas y todos los demás son obligados solidarios? Este es en el caso de del full doc que nos comentaba, supongo que es va asociado a esta pregunta. Ok, te voy a contestar de atrás para adelante la última pregunta primero y después te voy contestando la otra. Mira, cuando el cliente decide que la propiedad va a estar a nombre de una compañía, lo que nosotros hacemos es que evidenciamos eso. El cliente tiene evidentemente que entregarnos toda la documentación de esa empresa y el préstamo se hace a nombre de la empresa con la información del solicitante, dígase del accionista, y el accionista pasa a ser lo que viene siendo un garante solidario. Ahora, si el crédito, si la propiedad no va a estar a nombre de una empresa y va a estar a nombre del solicitante, evidentemente, todo se transmita a nombre de la persona y la propiedad se pone a nombre de la persona.
Es una manera, y disculpe que te interrumpa, es una manera en la cual muchas veces los clientes extranjeros le comienzan a crear crédito, ya sea o a título personal o a nombre de su compañía. Porque evidentemente el crédito dentro de el escalafón crediticio dentro de Estados Unidos, el crédito más importante, más respetable y que más peso tiene es el crédito hipotecario. Y ya por último, que esto lo mencionaste al inicio, ya nada más para repetir, ¿qué institución o instituciones otorgan el crédito? Mira, en el caso de los ciudadanos extranjeros, nosotros como empresa de originador de préstamo, de mortgage broker, como se conoce acá en Estados Unidos, nosotros trabajamos con más de 25 instituciones financieras. Esas 25 instituciones financieras pueden ser bancos especiales que funcionan dentro de Estados Unidos y que hacen ese tipo de financiación, o fondos de inversión que se dedican especialmente, toman dinero prestado de la Reserva Federal y ese dinero automáticamente lo utilizan para poder generar préstamos. ¿Qué nosotros hacemos como compañía de mortgage broker, como originadores de préstamos? Dependiendo, y una de las ventajas que nosotros tenemos, dependiendo de la característica del cliente y del tipo de propiedad que el cliente va a adquirir, entonces ya nosotros sabemos qué tipo de institución es que le va a dar ese financiamiento. ¿Por qué? Porque hay bancos o hay instituciones financieras que evidentemente te pueden dar una financiación, pero te van a pedir un nivel de información o de requerimiento documental más extenso. Un paréntesis rápido. Los venezolanos que viven fuera de Venezuela, hay bancos que no le hacen financiamiento a ciudadanos venezolanos, pero hay otras instituciones financieras que sí te pueden decir, mira, si el señor o la señora, aunque sean ciudadanos venezolanos y tienen otro tipo de nacionalidad, ya sea española, portuguesa, italiana, podemos tolerar, no olvidamos de su nacionalidad de origen y trabajamos con la segunda nacionalidad. Entonces, le pongo ese ejemplo porque cada institución, aunque tenga que respetar la ley del marco de la ley financiera, tiene dentro de ello lo que son pequeñas pautas, pequeña ley y hacen pequeñas excepciones. Entonces, en ese sentido, ya cuando nosotros hacemos, y eso es lo importante del proceso de la preaprobación financiera, cuando hacemos el proceso de la preaprobación financiera, nosotros nos damos cuenta de cuál es la característica de ese cliente. Entonces, dependiendo de la característica de ese cliente, entonces ya nosotros sabemos a qué programa es que lo vamos a mover y con qué institución financiera es que lo vamos a trabajar. Por último, para finalizar, y es bueno que todas las personas que estén conectadas lo sepan, ¿por qué en Estados Unidos para originar un préstamo tienen que hacerse por vía de un originador de préstamo hipotecario? Primero, por lo que le expliqué al principio. Básicamente, todas las hipotecas se venden en el futuro. Entonces, vamos a decirlo, la persona con la licencia que tiene la capacidad de certificar de que ese comprador o ese inversionista realmente tiene la facultad de poder entrar en el mundo financiero o tener un financiamiento hipotecario en Estados Unidos, tiene que venir ya certificado por un originador de préstamo hipotecario, que es lo que nosotros hacemos. En nuestros países de origen, si nosotros tenemos una necesidad financiera, nosotros tocamos la puerta de Banamex, tocamos la puerta de Santander, la puerta de cualquier banco en México y no atiende un ejecutivo del banco. ¿Pero por qué? Porque la banca en México o en los otros países funcionan con lo que llaman el patrimonio propio del banco. En Estados Unidos no se trabaja de esa manera, se trabaja con dinero del público. Y al trabajarse con dinero del público, todo el proceso tiene que ser tercerizado y certificado. De acuerdo, Michelle, pues la verdad es que información súper valiosa. Afortunadamente estamos grabando también esta sesión y pues esto va a quedar también ahí como Gracias, referencia gracias. para todos nuestros brokers Gracias. que están conectados. Agradecerte, Michelle, el tiempo. Sé que también estos minutos de verdad fueron muy valiosos para nosotros y pues tenemos más herramientas pues para también seguir contemplando pues este destino, como ancla también por estas facilidades que tú nos has proporcionado y pues agradecerte de nuevo, Michelle. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la Y Muchas invitación. gracias, Michelle. Gracias a Daniela, gracias a Brenda y a todos los que están conectados. Les diría que si quieren después tener alguna sesión conmigo, con Brenda o con Daniela, siéntanse en la confianza, nos pueden contactar. Toda mi información está a mano de Daniela y está a mano de Brenda
ya sea para poder entender algo más o si tienen algún cliente o si ustedes mismos quieren hacer una inversión. El deber de nosotros es orientarlos para que las cosas se hagan bien desde el primer momento. Así que le agradezco su tiempo y voy a tener que retirarme porque voy a entrar a otra reunión. De acuerdo, Michelle, adelante. Muchas Muchas gracias. Y gracias. nosotros nos Gracias a quedamos ustedes. todavía por acá. Igualmente. Bye. Gracias. Y nosotros nos quedamos todavía aquí, y agradecerle pues también a Michelle y Brenda tiene por ahí información, también relevante, también para este destino, complementando justo todo esto que acaba de decir Michelle, que espero pues haya sido también de su agrado. Y sí, la presentación la vamos a estar compartiendo, por supuesto, a los asesores que los invitaron a esta sesión. Y les dejo por acá también en el chat de esta sesión la liga de un grupo que tenemos de WhatsApp que está totalmente cerrado, en donde compartimos información relevante, datos, números y demás, y adicional pues grabaciones o capacitaciones e información importante, los que quieran estar. Digo, sé que tenemos muchísimos grupos en todos lados, pero bueno, uno más, pero este está totalmente cerrado, pero con información bastante puntual de este destino Florida. Y pues arráncate, Brenda, ya nada más para cerrar, realmente ya nada más unos cuantos minutos. Así es. Oigan, pues súper interesante esta información. Esto nos da más seguridad para traernos clientes para la Florida, porque además de ser un gran destino, pues tenemos esta ventaja de que tenemos súper gran ventaja del financiamiento. Les prestan muy fácilmente y muy buenos montos. Les voy a compartir enseguida una pantalla. Y les quiero mencionar así brevemente los números en la Florida. La Florida en números, el día de hoy tuvimos más de 105.2 millones de visitantes al cierre del 2023. Faltan las últimas cifras, esto es hasta el tercer trimestre. Un Producto Interno Bruto por 259,000 millones, colocándonos como la tercera economía más fuerte de los Estados Unidos. Un mínimo histórico de tasa de desempleo, 2.9%, siendo así el número 1 en crecimiento económico en los Estados Unidos. Más de 1,200 empresas multinacionales se encuentran o ya pusieron sus oficinas en el estado de la Florida. Y alcanzamos a Nueva York el año pasado, a finales, colocándonos como el segundo mercado inmobiliario más valioso en los Estados Unidos, con un valor de 3.8 trillones de dólares. Estos son buenos números de grandes razones para invertir aquí. ¿Qué obtiene un inversionista al invertir en la Florida? Número 1, no tener los huevos en la misma canasta, diversificar su patrimonio. Obtener rentabilidad en dólares. Sabemos que el dólar actualmente pues, es la moneda más fuerte del mundo. Invertir en un estado de mayor crecimiento económico a nivel mundial. Estamos en el top mundial de desarrollo económico. Fácil acceso al financiamiento y además es amigable con los impuestos. Más adelante vamos a hacer un webinar igualmente sobre el tema de los impuestos. Para así obtener un mejor futuro para tu familia, libertad financiera, generando ingresos pasivos. Creo que esa es la meta que todos aquí tenemos, la libertad con ingresos pasivos. Entonces, bueno, excelente lugar para invertir, para poder obtener esta meta para ustedes y para sus inversionistas. Los invitamos a invertir en la Florida. Pues muchísimas gracias por su tiempo y Así si es. tienen alguna pregunta para mí, igualmente estoy a sus órdenes. Exacto, y no se les olvide que en la noche, justo a las 8 de Quintana Roo, 7 de la noche hora centro, tenemos nuestro webinar de lanzamiento de un producto que se está vendiendo bastante. Digo, les adelantamos un poco, está muy cercano a un costado de uno de los distritos de salud más importantes. El turismo de salud se está dando mucho allá en Florida. También va a estar a unos cuantos kilómetros del próximo estadio del Inter de Miami. Por ahí pues ya saben que hay un efecto Messi en toda la Florida, relacionado con la llegada de Messi a Miami, a este equipo del Inter. Y pues bueno, es la verdad un gran desarrollo y pues que también cuenta con estas facilidades y por ahí vamos a tener algunas sorpresas que el desarrollador pues nos está otorgando para esta sesión en la noche.
Entonces los invitamos a todos y pues seguimos ahí al pendiente. Cualquier duda, situación, pregunta que tengan con toda confianza. Y como les comenté, ahí les dejé la liga del chat de Florida, en donde subimos información relevante, noticias como las que acabamos de tener. Vamos a subir la grabación también y bueno, también a los asesores que los invitaron a esta llamada, pues tendrá la grabación. Entonces, que tengan muy buen día y pues seguimos al pendiente y nos vemos en la noche. Que estén muy Los, bien. los esperamos en la noche. Gracias.